El Señor Jesús los bendiga. Qué bueno poder saludarles en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. A todos ustedes, que es una bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta su casa, hasta su trabajo con la palabra de Dios. Quiero que meditemos en un mensaje muy importante, una aclaratoria doctrinal para muchos. Vamos a hablar de el Dios creador. Y para ello podemos hablar desde Génesis capítulo 1, el versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a hablar del creador, del único que hace maravillas, trayendo a la existencia lo que no existe, lo que no hay. Es el único que puede traer a la existencia lo que no se conoce, lo que nadie conocía, lo que ojo no había oído ni oído había escuchado. Entonces vamos a hablar del Dios creador. El Salmo 33 en el verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y para hablar del Dios creador, de ese Dios que trajo a la existencia, trajo a la existencia las cosas que no existían, tenemos que hablar de Jehová del Antiguo Testamento. Y a ese es que nosotros nos enseñaron que es el creador. A nosotros nunca nos dijeron que Jesucristo es el creador. Pero también la Biblia nos presenta a Jesucristo como el creador del universo. Tengo una postura doctrinal en este momento para compartir con ustedes, porque sinceramente usted conoce que hay un Padre, pero usted lo ve solamente el Padre como Jehová o Yahvé. Él lo conoce así, como Elohim, como aquel Dios de la eternidad, desde muy atrás del ser humano. Pero yo quiero presentarles, según la Biblia, en el Nuevo Testamento, al Dios creador en el Nuevo Testamento. Yo no sé si para usted sea importante escuchar esta doctrina, saber en verdad quién es Jesucristo, porque yo sigo insistiendo que la gente, nosotros los cristianos y usted, necesita comprender quién es Jesucristo. Dice San Juan en el capítulo 1, en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y escucha, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, note que nunca le hemos puesto atención a estos textos. Usted los ha leído infinidad de veces, pero sinceramente que nosotros los cristianos, incluyendo aún los pentecostales que somos del nombre, poco nos hemos detenido a esto, a descubrir en la Biblia que Jesucristo es el mismo creador del universo. Lo hemos dicho infinidad de veces, pero poco lo hemos explicado para que la gente pueda entender en realidad que este Jesucristo de quien nosotros les hablamos es el mismo Dios del Antiguo Testamento, y que además de eso Él es el mismo que creó el universo. Entonces, qué importante eso, porque dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué bonito eso. En el verso 10, bueno, ahí es donde está el texto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Oiga, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y disculpe, tal vez dentro de esos está usted, que no le ha conocido. ¿Cómo usted conoce a Jesucristo? Para usted, ¿quién es Jesucristo? Posiblemente para usted, si Jesucristo sea la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque de eso sí nos enseñaron, nos llenaron la mente, los huesos, los tuétanos y todo nuestro ser, nos lo llenaron de Trinidad. Desde que éramos unos bebés, mijito, santígüese, mijito. Y uno no sabía que era santiguarse, entonces la mamá le cogía la mano. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Y esto qué es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nos enseñaron. Pero ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia dice eso? Nos hablaron muchas cosas. Nos dijeron, nos pusieron la comparación del huevo, que el huevo tiene tres partes, la cáscara, la clara y la yema, y que así es Dios, que Dios es tres en uno. Así nos dijeron, que es tres en uno. Y eso nosotros creímos. Nos dijeron, vaya, tómese una agüita. ¿Le está doliendo qué? ¿Le duele el estómago? Vaya, tómese una agüita de pronto alivio, échele 3 cogollitos y haga una agüita y tómesela, que eso es bueno. ¿Y por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no una manotada? No, porque ahí hay un secreto, se llama Trinidad. ¿Ah? Vaya, tiene dolor de estómago, vaya con unas cáscaras de tal palo, de tal árbol, sáquelas de para arriba, saque 3 y haga un cocimiento y tómeselo, que eso es bendito. Vuelvo y digo, ¿y por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué varias? No, tienen que ser 3. Porque en todo eso nos estaban enseñando de la Trinidad. Y por eso nosotros aprendimos eso, de la Trinidad. Y para explicarnos la Trinidad, nos dijeron que Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Así nos enseñaron, así aprendimos. Nos hablaron del Padre Dios, nos hablaron del Hijo Jesucristo, que según la Trinidad es la segunda persona en la Trinidad, y nos hablaron del Espíritu Santo como la tercera persona de la llamada Trinidad. Entonces nosotros eso aprendimos. Como nos enseñaron así, al leer la Biblia ni siquiera acatamos por qué está escrito: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, qué importante que hoy usted y yo le pongamos atención a la bendita palabra de Dios. La Biblia es muy clara. El apóstol San Pablo también comprendía muy bien que Jesucristo es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16, que Jesucristo es el hacedor de todas las cosas, según Hebreos capítulo 1, que Jesucristo o que Él es el encargado, voy a leer en Efesios 3:9, encargado de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, Colosenses en el capítulo 1, verso 12 en adelante, dice: con gozo dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí dice, hablando de Jesucristo, perdón, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es lo que se podía ver de Dios, porque Dios es espíritu y un espíritu no se ve. Entonces Jesucristo vino en carne, Dios vino en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él se convirtió en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Note que aquí comienza a hablar de creación. Y déjenme decirles sinceramente que para mí esto es nuevo, porque les voy a mostrar bíblicamente que Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra. No es que Jesucristo sea otro. Jesucristo es el mismo, el Dios eterno, solamente que se ha venido manifestando de diferentes formas. Entonces, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, oiga pues, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces, ¿quién es Jesucristo? Mire el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es mayor que todo porque Él es Dios. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesucristo es el Dios Padre. Jesucristo es el Dios creador del universo. Apréndase de estos textos. La Biblia no solo muestra a Jesucristo como el creador, sino también como el sustentador. Él creó los cielos y Él mismo les da el brillo. Él creó los mares y Él mismo les da vida. Él creó los animales y Él mismo les dio la vida. Él nos creó a nosotros y Él nos da la vida, nos dio y nos la da. Hebreos 1:3 dice, hablando de Jesucristo hombre, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, lo que se puede ver de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, gloria al Señor. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, de generación, o tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono
oh Dios, desde el siglo hasta el siglo. Qué importante, entonces Jesucristo no es la segunda persona. Jesucristo no es un Dios que está amando de otro Dios. No, hermanos, Jesucristo es el mismo Dios eterno. O es el Dios eterno. No es otro. Solo que al ser el Verbo, es la palabra hecha carne. Y la palabra fue la que trajo a la existencia todo el universo. Aquí voy a tratar de colocar un ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes escuchan ahora? La palabra, el verbo. El verbo es la palabra. En el principio era el verbo, o sea que en el principio era la palabra. Ahora, ¿qué están escuchando ustedes? La palabra. ¿La palabra de quién? En este caso la palabra del pastor Jaime Chica. ¿Ah? Pero es la palabra. La palabra y yo somos dos. Somos diferentes. Jesucristo, que es el verbo, es diferente a Dios. Dios es diferente al verbo. No. Es una ignorancia pensar diferente. Porque la palabra procede de Dios y Dios sin palabra está mudo. Es como si yo ahora me callara. Me voy a callar. ¿Qué pasa mientras me callé? Nada. ¿Por qué? Porque la palabra no actuó. Así es Dios. Dios habla y existen entonces las cosas. Hebreos 11, verso 3. Por la fe, usted tiene que creer si quiere ser salvo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra que sale de la boca, la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y me llama mucho la atención cuando llegamos a Apocalipsis, en el capítulo 4, porque Juan tiene una experiencia tan bonita y él subió al cielo y miró uno sentado en el trono. Él no miró ni dos ni tres, no miró sino uno sentado. Y miren lo que dice el verso 4 en adelante. Porque ahí los ángeles, los cuatro seres vivientes, tienen una experiencia maravillosa. Y en esa experiencia ellos ven quién es Jesucristo. Y mire cómo reaccionan cuando reconocen quién es Jesucristo. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Oiga, el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Oiga, al que está sentado en el trono, no a los que están sentados en el trono. Al que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa? Ahora echan sus coronas delante de él diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, aleluya, y la honra y el poder. Oiga, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria al Señor Jesús. Qué importante que usted pueda descubrir este misterio escondido para nosotros, porque verdad no está escondido.
está en la Biblia. Usted ha acabado varias Biblias. Se le ha acabado una, ha comprado otra, ya ha comprado otra, ya ha comprado otra. Y la ha leído de pasta a pasta. Pero no ha descubierto que Jesucristo es el creador del universo. No ha podido descubrir que esa manifestación de Cristo fue, o de Dios en Cristo, fue para poder salvarnos a nosotros. Sabe eso, pero no ha podido entender. Le han enredado la mente desde que eras un pequeñito, le han enredado la mente y ahora usted está pensando de esa manera. Pero en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le estoy hablando para que usted pueda comprender que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y que usted de ahora en adelante pueda pensar y entender que cuán amor tan grande. El Dios eterno hacerse hombre solamente para venir a salvarnos. Como si fuéramos gran cosa, como si valiéramos tanto, como si fuéramos tan buenas personas. No, Él decidió amarnos, Él decidió amarte y por eso se manifestó en carne para poder salvarte, porque Él te ama con amor eterno. Yo te invito en el nombre de Jesús para que recibas esta revelación, para que recibas este misterio, para que recibas este conocimiento y para que usted mires a Jesucristo como el Jehová del Antiguo Testamento, o para que usted mires a Jesucristo como el Yahvé de la Biblia. Dios habla hoy, la Biblia católica. Lo vea usted como lo ven los judíos allá desde el Génesis capítulo 1 versículo 1. Ellos no lo ven que son tres, ellos ven que Dios es uno, y por eso la interpretación de los judíos es una interpretación unicitaria. Usted no encontrará un judío que le diga es que esto es así y así, desviándose a otra doctrina, porque oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y ese Jehová fue el que se manifestó en carne y vino a salvarnos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Santo es el nombre de Jesús. Jesucristo es el Señor. Y no solamente el Señor, el verdadero Dios. El que dio la vida por usted y por mí. Por eso se volvió a levantar. Y por eso volvió a subir a los cielos a donde estaba primero. Y terminará su ministerio. Y por último esa manifestación terminará. Y Él volverá a ser lo que antes fue. El Dios Espíritu y el Dios Eterno. El Señor Jesús los bendiga. Dios los guarde. Los esperamos en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.